¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, muchas gracias por estar ahí. Es lunes 11 de abril, ni la crisis económica ni los avatares electorales impedirán en principio a Galicia tener tren de alta velocidad. El Ministerio de Fomento acaba de blindar la mayor inversión que se destina a una infraestructura en una decisión con consecuencias económicas y políticas que nos proponemos analizar esta noche. Una noche en la que volveremos a hablar de Portugal. Mañana llegan a Lisboa los técnicos del Fondo Monetario Internacional para determinar las condiciones de esa intervención que oficialmente era solicitada la semana pasada por el primer ministro en funciones, José Sócrates. Hablando, por cierto, del Fondo Monetario Internacional, hoy hemos sabido que España, la economía española, ya no ocupa el lugar que ocupaba hasta ayer. Hasta ayer éramos la 9ª economía del mundo y a partir de hoy ocupamos el puesto número 12. Como les decía, son solo algunos asuntos que abordaremos esta noche con la ayuda de Fran Espiñeira. Muy buenas noches. Perfecto Rodríguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Iván Puentes, muy buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Punzón, muy buenas noches. Bueno, para arrancar esta noche vamos a recordar unas declaraciones que hacía hace unas pocas horas el ministro de Fomento. Saben que se dio un baño el pasado fin de semana para concretar esa licitación de las obras del AVE que unirán Galicia con la meseta, pero en el transcurso de las presentaciones que tuvieron lugar en las últimas horas concretó una cuestión que estaba sobre la mesa desde hace unos cuantos días y que tiene que ver con la visita del todavía presidente del Gobierno a Galicia. Finalmente Zapatero sí que estará en Galicia en las próximas semanas antes de las elecciones municipales del 22 de mayo. Sé que viene, ya es para nota que conozca toda la agenda de Zapatero de toda España, pero créame que sí, que sé que tiene previsto venir a Galicia y por lo tanto no sé ahora mismo la fecha. Sí la sé, pero no, porque la he decidido yo, entre otras cosas, pero no la tengo en la cabeza, vaya. Bueno, un José Blanco decía especialmente energético, el que confirmaba esa visita de José Luis Rodríguez Zapatero. Saben que en las últimas semanas se especulaba con la posibilidad de que Zapatero no participara exactamente en muchos actos electorales. Finalmente sí que estará en Galicia. Hoy Pachi Vázquez completó la agenda de visitas que recibiremos aquí en Galicia en las próximas semanas, porque además de Zapatero vendrán muchos otros. Por suposto que o presidente Zapatero estará en Galicia, como estará o vicepresidente Rubalcaba, como estará o expresidente Felipe González, é un número moi importante de ministros ou de figuras relevantes do socialismo como Marcelino, Guerra, Jáuregui, Chaves e, por suposto, os ministros galegos Pepe Blanco e Fran Caamaño. Creemos que en este momento queda demostrado que o Goberno de Madrid, que o Goberno socialista, que o ministro José Blanco cumplieron con Galicia. Bueno, un poco una lista en principio más nutrida de la que esperábamos, ¿no, Fran? Aquí hablamos de la posibilidad de que Zapatero no viniera, incluso de qué alcalde querría que Zapatero viniera a hacer campaña con él. Parece que va a venir. Ya te puedo anticipar que La Coruña es uno de los sitios donde le van a hacer el ofrecimiento para venir, porque después del último Comité Federal, donde solo 4 personas se levantaron para pedirle a Zapatero que reconsiderara su opinión y siguiera en la ciudad, siguiera en el cargo, el alcalde de La Coruña, Javier Losada, que fue una de esas 4 personas que se levantó para pedirle que siguiera, recibió una llamada de Zapatero justo después para agradecerle su gesto, y por lo que ha podido trascender de esa llamada, que la guarda celosamente el alcalde, parece ser que es uno de los que le ha invitado. Vamos a ver si es aquí a donde viene o no, porque tampoco tiene fácil elegir a dónde va, insisto, porque lo que comentábamos hace 2 semanas de que no había recibido ninguna invitación es cierto. O sea, ha tenido que ser el propio Pepe Blanco el que ha impuesto que venga a Galicia para acabar un poco con el estigma ese, que es un hecho evidente, que no ha venido en los últimos 2 años y medio, no ha venido ni una sola vez. Eso creo que es un hecho irrebatible, ¿no? Entonces, un poco aprovechando el tirón y el cariño de estos 6.000 millones de licitación y alguna obra más, pues yo creo que van a aprovechar un poco pues eso para intentar suavizar un recibimiento que se presume hostil por tantos años de olvido de haber venido. De todas maneras, Iván, ¿tiene más tirón Zapatero ahora que ya sabemos que no se va a volver a presentar? ¿Tiene un poco el morbo del, entre comillas, cadáver? Eu creo que pode ter o de cadáver, pero me resulta difícil de falar del neses termos, ¿no? Pero eu creo que pode ter algo máis de morbo para os medios de comunicación, o mellor, non? Porque evidentemente pois hai unha noticia moi importante, que o actual presidente non se vai volver a presentar á reelección e será a primeira vez que visite Galicia. Hai unha semana escasamente que se produciu esa noticia, non? Eu en todo caso creo que para os militantes e para, en fin, a efectos electorais e a efectos de campaña, eu creo que o tirón de Zapatero en Galicia foi
indubidable sempre, non? E de feito en todas as campañas electorais que hai desde que Zapatero é secretario xeral do Partido Socialista participou nesas campañas e participou ademais en actos absolutamente multitudinarios como na Coruña, no propio Movimento dos Deportes, en Vigo. Bueno, evidentemente eran tempos nos que o país iba mellor, non? Pero xa as eleccións autonómicas, por exemplo, coincidiron xa en plena crise económica, as últimas eleccións autonómicas, e Zapatero tamén participou con notable éxito neses, no, e pechou a campaña de Touriño en Santiago, en Salgueiriños incluso, no, e en Lugo, sí. Co cal, bueno, pues supoño que volverá a participar outra vez, e eu xa dixen aquí unha vez, vamos, que se quixera vir a Fene eu estaría encantado desde logo de que Zapatero viñera a Fene, porque creo que segue sendo mandar unha invitación un dos principais activos políticos que ten o Partido Socialista, e desde logo o presidente que gobernou este país os 8 últimos anos en épocas difíciles, pero tamén en épocas moi boas, e con políticas que eu creo que todos os cidadáns recoñecen no eido social e tamén nunha boa parte no eido económico, e que bueno, que eu creo que suman sempre o proxecto socialista e non restan, non? Perfecto, Ponte Caldelas non vai ir, non? Hombre, non sei se o candidato socialista da litera opción. Bueno, eu creo que tampouco hai que chamar tanta atención de que veña Zapatero, porque, bueno, ao fin e ao cabo hai unhas eleccións de ámbito estatal, son municipais, pero ámbito estatal é lógico que todas as comunidades as recorran, non? O que sorprendente foi que non viñera nos últimos 2 anos institucionalmente como presidente de goberno, que non viñera, por exemplo, durante o anterior ano Xacobeo, e que, sin embargo, veña agora nunha campaña. Bueno, o que me fixo gracia foi un pouco a relación de posibles ministros que viñeran aquí, que falaban de que viña Rubalcaba, pero non decía nada de Carme Chacón. Non sei se é que os socialistas galegos se están inclinando. Las afinidades de Pepe Blanco son conocidas, me parece, ¿no? Que Carme Chacón foi solicitada para vir a actos tamén cho digo porque me consta. Outra cousa é que logo, evidentemente, cada ministro poda centrarse máis, bueno, naquel territorio que, en fin, que do que sí te consta que hayan invitado a Carmen Chacón, pero non que hayan invitado a Zapatero. A Zapatero, supoño que, vamos, a Zapatero sí, que tamén me consta porque che digo máis, compañeros de Narón, por exemplo, que celebran un acto a semana pasada, se lle cursou unha invitación para poder estar ali, tiene pouco glamour, Narón, e non pode asistir, non, pero sí que se lle ten invitado a Zapatero como a calquera outro membro do Partido Socialista. Bueno, me hacía gracia un pouco el tono de ese anuncio de José Blanco, se le veía, yo decía que especialmente energético, no sé si coincidía, que creo que dijo, luego lo veremos en un vídeo, que el del sábado era el día más feliz de su vida. Recordemos que vino a Galicia para presentar un poco el acuerdo que tomaba el Consejo de Ministros el viernes, que tampoco es una cosa muy frecuente, porque lo normal es que este tipo de decisiones se expliquen durante la rueda de prensa que se da después del Consejo de Ministros, pero él, haciendo alarde de lo que había hecho, vino aquí. ¿Estaba especialmente energético el ministro el sábado? Sí, por lo que hemos visto, sí, y todo tiene que ver también con que el laboratorio de análisis estadístico del PSOE, el que tienen en Ferraz, donde se analizan las encuestas, les da que Galicia es uno de los sitios donde el PSOE se mantiene más estable. Mejor aguanta, digamos. Sí, donde mejor aguanta. Tiene un pequeño punto negro, o rojo, más bien dicho, que se les está encendiendo las alarmas, que es Ferrol. Parece ser que en Ferrol empiezan a tirar la toalla de conservar la alcaldía. Pero el resto de Galicia, la Galicia urbana me refiero, parece que les aguanta bastante bien. Y por eso el cambio de estrategia del PSOE, ahora de sacar en romería a Zapatero por media España, en Galicia es uno de los sitios donde, además con el nuevo papel de Zapatero, que es el de dar caña al PP, pues es uno de los enclaves donde más tienen que rascar, ¿no? Y también el hecho de que no subiese Rubalcaba, se remitió incluso la nota de prensa que Fomento sacó para anunciar el AVE, tiene que ver también con una cierta precaución por parte de Fomento, porque quisieron darle un perfil muy bajo a la licitación del AVE para no mosquear, exacto, no herir sensibilidades en otras autonomías donde están pendientes también de confirmaciones como la que se acaba de hacer aquí. Por eso se le quiso dar ese perfil muy bajo en el resto de España y muy alto aquí, haciéndolo en 2 entregas incluso, ¿no? Algún periódico publicaba ya la posibilidad de que esa diferencia entre los dos partidos se haya empezado a cortar como consecuencia de esa renuncia de Zapatero. Yo no sé si creéis que efectivamente el máximo de la distancia ya está conseguida o no. Hay 2 versiones, sí, efectivamente. Curiosamente además, teniendo cuenta de los periódicos que proceden, son muy llamativas. Sí, ¿no? Que la verdad es que yo creo que la verdadera magnitud, una de las cosas que decía la semana pasada Iván, y tiene toda la razón, yo creo que esto es muy difícil medirlo hasta que no haya de verdad una realidad palpable en forma de papeletas en urnas, porque la especulación está de quién va a votar a quién. Yo sinceramente ya no sé quién es el que tiene el voto oculto, ya no sé si da más vergüenza decir que vas a votar al PP o al PSOE, de verdad lo digo, porque conozco casos en los dos, porque evidentemente por mucho que ahora nos va a clavar el discurso Iván, el discurso del PP de que todo está bien, que una igualdad social de narices, tal, no sé qué, al final lo que le pesa a los ciudadanos de a pie son las estadísticas de parados, los recortes salariales que hemos sufrido una inmensa mayoría de los que tenemos la suerte de poder seguir trabajando, y
toda esa sucesión de cosas que hay mucha gente que ha votado tradicionalmente al PSOE que ahora le da vergüenza decir pues que a pesar de todas las que me están haciendo, pues voy a seguir poniendo el voto ahí, igual que pasaba pues en su momento con el PP, con el tema de la guerra y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo a esas encuestas le doy un valor exactamente idéntico al que dan los valores de Ferraz y de Génova, que todos, el PP tiene también marcada en su calendario con una banderita La Coruña y Vigo como que las terrenos reconquistados. Rueda dijo aquí que iban a recuperar 4 alcaldías, claro, no me dijo exactamente cuáles, pero el otro día, el pasado miércoles, vino Pachi Vázquez a La Coruña y dijo sin pestañear que iban a ganar las 2 diputaciones que tienen y que tenían opciones en Pontevedra y Orense y que iban a mantener por lo menos los 97 ayuntamientos. Y la verdad es que solo me reí yo, porque la verdad es que me causó cierta hilaridad verle con esa firmeza decir como si tuviera la bola de cristal allí delante, esa de que dice Iván que no tiene, ¿no? Pero de verdad que no dejan de ser encuestas que marcan tendencias, todos coinciden en que hay una diferencia entre 10-11 puntos de diferencia entre un partido y otro, y 10-11 puntos a mí me parece una diferencia demasiado alta para ver, sobre todo luego, las valoraciones que tienen unos candidatos y pero otros. Eu creo que as enquisas o que están reflexionando, e a mí me parece ese recorte moi importante tamén de 7 puntos, non, que apuntaba algún medio máis dunha liña editorial non precisamente progresista e non precisamente demasiado progresista, justo lo que hizo fue aumentar 2 puntos a favor non demasiado amigo do Partido Socialista tampouco, non, máis ben que inventa bulos constantemente e mentiras en contra da esquerda e do Partido Socialista, non? Pero sí que é certo que esa distancia se ten recortado notablemente. Pero aquí bueno, según esa enquisa que decía Fernanda, non? Pero eu creo que eso o que ven a reflexar é unha realidade da que temos falado tamén aquí nesta mesa en algunha ocasión, non? Que é a seguinte, que independentemente da baixa popularidade que teñen os 2 líderes de ambos os 2 partidos, Rajoy e Zapatero, que, en fin, Rajoy está un pelín por encima, pero están prácticamente igual en un 3 e pico os 2, sí que é certo que os cidadáns deste país teñen todavía e teñen unha mellor imaxe do Partido Socialista e teñen moita máis confianza no Partido Socialista que no Partido Popular. Sí, porque pero eu creo que tampouco isto non é alleo precisamente revisas enquisas, non é alleo a unha política que precisamente se leva facendo 8 anos e non para calquera das que collas desde a DOCIS hasta o mundo como partido, sí. Pero non solo que tiene mejor valoración que sí, revisa os datos. Non solo non che vou clavar o discurso que decías ti que che iba a clavar, que tengo papeles. Que simplemente decir que eu creo que precisamente os cidadáns deste país, xa o dixen en algunha ocasión, pero non son tontos, e precisamente a mí me daría vergoña compartir un mitin con Aznar, un mitin con Zapatero non, porque os cidadáns deste país saben que durante os 8 últimos anos este goberno e este partido e este presidente que ahora marcha son os que subiron o salario mínimo, son os que subiron as pensións, son os que os que aprobaron a lei da dependencia, e son, é certo, son tamén ao final, en momentos económicos complicados, os que tomaron medidas duras, pero medidas duras que todo o mundo sabe que se gobernase o PP serían excesivamente máis duras e non estarían pensadas como están pensadas estas, dentro da dureza e dentro de todo complicadas que son, para que se perda o menor poder adquisitivo posible e para que as diferencias sociais acrecenten o menos posible en épocas complicadas como estas. Porque se recordo que se conxelan as pensións, logo dunha subida de varias decenas de puntos durante varios anos. Es el gobierno que nos ha llevado a casi 5 millones de parados, 4 millones y medio de parados. Su política económica ha llevado a esta situación, esa es la realidad. Recortes salariales de casi un 15, entre 15 y 18%. Y que por la mala política económica en los primeros momentos por negar la crisis ha tenido que hacer unos recortes muy superiores a los que se han hecho en la historia de la democracia española. Ti sabes que tamén é o goberno que maior récord de personas traballadoras tuvo e que maior récord tuvo de menos parados no noso país. Heredó, es decir, tomó el gobierno, tomó el gobierno, es decir, en el año 2004 en una situación económica envidiable con las arcas públicas, en una situación que ningún otro gobierno en situación similar llegó a coger. Pero precisamente hasta que reventó. Es decir, no tomó medidas y negó la crisis hasta que Zapatero, camino de Bruselas, cayó del caballo y empezó de repente a hacer los mayores recortes. A lo mejor lo empujaron. Sí, se lo empujarían, pero precisamente porque se resistió a bajar del caballo durante 4 primeiros anos con menos paro que o goberno do Partido Popular. Outra cuestión é que vos seguides insistindo en que Zapatero provocou a crisis internacional.
todavía es más grave. Y que España... Vamos a ver, nadie niega que hay una crisis internacional, pero con la misma situación de crisis internacional no estamos con un 20% de paro como en España. ¿Qué medidas de recorte prefieres? ¿As de Cameron en Inglaterra ou as de Zapatero en España? Eu teño claro que as de Zapatero en España. Yo no conozco la situación concreta. ¿No hay que hacer aquí las de Cameron en Inglaterra? Eu creo que non se deben facer as de Cameron en Inglaterra. ¿Tú crees que no se deben hacer? ¿Te garantizan que no se van a hacer? Eu creo que Zapatero prometió non más. vai facer. Vamos a esperar a que acabe la legislatura. Vamos a hablar de una decisión importante que se tomaba el viernes, como decía en el Consejo de Ministros, una decisión trascendental desde el punto de vista económico para Galicia. Veremos si también política, porque hay quien apunta que el responsable de esa decisión, que es el ministro José Blanco, tiene todos los boletos para acabar siendo el candidato a la presidencia de la Xunta. En cualquier caso, la decisión, como decía, viene a licitar los tramos pendientes del AVE, que unirá a Galicia con la meseta, y viene a despejar las dudas de una historia vieja ya que empezaba en el año 95, cuando por vez primera se reivindicó el AVE para Galicia, después de ser considerada innecesaria por la Xunta del AXE y por el Ministerio de Borrell. Aún no ha empezado a andar, pero el recorrido del AVE gallego tiene ya más de 20 años. La reivindicación, que empezó a plantearse a finales de los 90, fue ignorada por los sucesivos ejecutivos socialistas, que priorizaron sus feudos electorales del sur y el este de la península. Fue tras el desastre del Prestige cuando el gobierno de Aznar se comprometió a mejorar las infraestructuras ferroviarias dentro del Plan Galicia. En el 2004, cuando el PP perdió las elecciones, solo estaba licitado el tramo que une Santiago con Ourense, a una hora por concluir. El PSOE volvió al poder y Zapatero se comprometió a continuar con el proyecto, pero los fondos para ejecutarlo no llegaban y la nueva fecha marcada, el 2012, pronto empezó a diluirse. La ministra responsable de este nuevo retraso fue la andaluza Magdalena Álvarez. Su cambio por el lucense José Blanco fue visto con esperanza en Galicia. A los pocos meses de asumir el cargo, el ministro firmó el pacto del Obradoiro con el presidente de la Xunta y marcó el 2015 como el año límite. Sin embargo, las dudas y los retrasos volvieron a planear sobre el acuerdo. Para despejarlas, el propio Blanco comprometió su cargo a la promesa. Ahora, con la luz verde del gobierno a la licitación de las obras pendientes, acaba de darle el mayor impulso a la infraestructura. Casi 6.000 millones de euros costarán los trabajos, que con un camino aún largo por delante, parecen por fin en marcha. Bueno, Carlos, titulamos ahí, queda blindado el AVE, está blindado el AVE gallego, definitivamente. Bueno, yo hasta que lo vea no lo creeré. Como San Agustín, hasta que metas el dedito. Pero la verdad es que contado por los diseñadores de esta operación, cómo se entrelazaron los concursos, cómo se van a entrelazar, se van a superponer una serie de concursos, la verdad que parece que está bastante bien pensado. No sé si luego en la práctica funcionará. Es simple, el AVE gallego va a tener dos vías de ejecución, una por la vía tradicional, donde el Ministerio va a través de la DIF a adjudicar una serie de tramos, que va a hacer, digamos, lo que se llama estructura, que es el tendido, la plataforma sobre la que va la vía. Y luego la parte privada, con la iniciativa privada, se va a encargar de hacer lo demás, es decir, la vía, las señales, la comunicación eléctrica, la generación eléctrica, la catenaria, todo esto, y de tal manera que no van a coincidir los tramos que se adjudican en distancia a unos y a otros. Con lo cual vamos a tener una empresa que va a hacer, imaginaros, 50 kilómetros y otra que va a hacer otros 30 entre medias. Con lo cual unos van a estar empujando a otros. Tirando a los otros. Una de las claves está precisamente en el que falle va a tener que corresponderle a los demás, va a tener que pagarles unas indemnizaciones bastante cuantiosas. Con lo cual parece que lo que se aboca a este concurso es a que vayan grandes empresas que puedan garantizar una serie de efectivos y sobre todo económicamente hacer frente a un posible parón, retraso o demoras, ¿no? Desde papel, el papel lo soporta todo y parece que está bien pensado, ¿no? Una cuestión de multas o de indemnizaciones que todo el mundo la va a querer evitar, con lo cual va a tener que ponerla en marcha. No sé si eso luego en el papel puede venir un gobierno y desde cargarse la DIF o decir que se para algo, pero el truco de la cuestión está precisamente en esas indemnizaciones que van a quedar firmadas en el papel cuando el día 29 de abril el Consejo de ADIF licite los tramos. Eso va a estar sobre el papel y creo que lo deja bastante bien entrelazado y por eso esa seguridad del ministro en que esto ya no hay quien lo pare. Claro, la pregunta es, perfecto, te la hago a ti, si hubiera otro ministro distinto a José Blanco, ¿estaríamos en esta situación o vosotros veis sombras desde el punto de vista del Partido Popular? Quiero decir, ¿veis sombras en este compromiso, en esta licitación? ¿Creéis que va a ser posible? Y insisto, si hubiera un ministro diferente al que está en el Ministerio de Fomento, ¿estaríamos en esta situación o creéis que no?
Bueno, yo creo que luego es una noticia muy positiva y yo me alegro, lógicamente, como gallego, de que se haya dado este paso y que es un paso que si se continúa con las licitaciones, que estoy convencido que sí, pues puede llevar a que por fin el AVE gallego sea una realidad, un horizonte 2015-2016 en función de las dificultades técnicas. Lo que también pone en evidencia esto es que ocurrió durante, digamos, la primera etapa del gobierno Zapatero con Madalena Álvarez de ministra, ¿no? Claramente se demuestra que el proyecto del AVE gallego estuvo en un cajón y que en esa situación pues no, bueno, es el retraso que acumula ahora. Yo me alegro que el ministro Blanco haya apostado por el AVE, que supongo que habrá tenido que hacer un esfuerzo incluso en el propio Consejo de Ministros, y a mí como gallego pues me alegro, independientemente que sea de otro partido. Se firmó el Pacto del Obradoiro en el año 2009, era un poco una voluntad de trabajar ahí todos en el mismo camino, de que este fuese un asunto de Estado en el sentido desde el punto de vista de Galicia, a efectos de que todas las fuerzas políticas íbamos a apoyar, y si lógicamente el ministro Blanco va cumpliendo los plazos que se comprometió en ese pacto, pues lo que hay es que felicitarlos todos. Frank. Hombre, yo creo que evidentemente si no llega a estar Pepe Blanco de ministro no se hubiera hecho esto realidad, sobre todo en un tiempo tan corto, por lo que está diciendo Perfecto, ¿no? Que evidentemente el proyecto estaba en un cajón, no lo dice ni Perfecto, ni el PP, ni la voz de Galicia. De la ministra, de la exministra, sí. ¿no? Pero no por eso, lo dijo cuando tomó posesión Pepe Blanco. Yo recuerdo una comparecencia suya donde dijo, vamos a decir la verdad de una vez por todas. Esto, recuerdo que un presidente de la Xunta de Galicia, que ya no está, comprometió su cargo a que la alta velocidad llegaría a Galicia en el año 2012, y diciendo que él tenía el compromiso de la ministra, y luego cuando hubo el cambio de ministro fue el propio Pepe Blanco el que tuvo que reconocer que no había nada avanzado, ¿no? Yo creo que en eso sí que es una medalla grande que se puede poner en el pecho Pepe Blanco de su gestión en este caso. Y lo que, por abundar un poco más en la información que aportaba Carlos Punzón, lo que se está rumoreando en el sector de la construcción es que para evitar precisamente también que haya más problemas a la hora de adjudicar la obra, que se va a producir una gran NUTE con las 5 o 6 grandes empresas de la construcción especializadas en infraestructuras ferroviarias, tanto en obra civil, lo que contaba de la plataforma, como en la tecnología. Hay un proveedor que es curioso que va a ganar también de forma sorprendente. Hay dos, con lo cual uno tiene que ganar. ¿Sabes, ¿no? quién va a ganar? Sí. Escríbelo en el papelito, y cuando lo sepamos lo abrimos, a ver si no, digo, pero para matizar, porque, en fin, non quen vai gañar o concurso da adxudicación de Fomento, senón que proveedor que poda surtir material poda gañar. Que va a ganar el concurso de Fomento, sí. Es que es probable que solo haya una oferta, por lo que estamos hablando, porque es un volumen. Le decimos que lo escriba en el papel y lo abrimos cuando se sepa, porque yo creo que Carlos sabe que hemos estado hablando antes de entrar, ¿verdad? Sin embargo, el troceo de la parte pública en 34 contratos al final, lo que trata también es de darle entrada a todo tipo de empresas. Por eso digo. Porque la intención, y es lo que decía el ministro en la presentación, es que si ahora hay 35.000 personas trabajando para Fomento en Galicia, para obras de fomento, se duplique al menos, y esto viene de la mano de contratas. Pero es que eso ya sea una pequeña trola, porque la mayor parte del tramo del AVE que hay que hacer está fuera de Galicia, quiero decir, o sea, pero sin él no llega el AVE. Claro, evidentemente es imprescindible para el AVE Galicia, pero no estamos hablando de una obra propiamente dicha en Galicia, ¿no? Simplemente quería. Vamos a seguir poniendo argumentos sobre la mesa. Enseguida te doy paso a ti, Iván, pero hoy ha habido valoraciones por parte de los portavoces, en concreto del Partido Popular y del Bloque Nacionalista Galego, portavoces en el Parlamento, digo, que valoraron de esta forma la licitación del AVE, de las obras del AVE pendientes a Galicia. Cando vese a publicado no BOE, crereino. Enganos houve moitos. E anuncios, sobre todo en época electoral ou preelectoral, estamos en época preelectoral, houve moitos tamén que despois se viron desmentidos polos feitos. Estamos tamén expectantes para coñecer os detalles desta licitación, e confiamos en que, tal e como se ten anunciado, sexa a blindaxe definitiva da alta velocidade para Galicia. Bueno, en palabras de Carlos Aymerich y de Pedro Puy, hoy está el presidente de la Xunta en Madrid dando una conferencia, y antes de empezar esa conferencia se le preguntó por la licitación de las obras del AVE y las atribuyó la licitación del pasado viernes a la perseverancia del pueblo gallego, que desde hace años ha estado argumentando la necesidad de un AVE para el noroeste del Cantábrico. Fueron palabras, como decía, que pronunciaba esta misma tarde el presidente de la Xunta. Ha estado en Vigo también el consejero de Fomento de Castilla-León, acompañando a Agustín Hernández, y también ha valorado las obras del AVE. Los pasos se están haciendo, son pasos todavía incompletos, y tengo que recordar
que llevamos 6 años, casi 7, de promesas y de incumplimientos. Y en ese sentido, hombre, el margen a la duda todavía lo tenemos. Bueno, creo que no hace falta aclarar que es del Partido Popular este hombre. Iván. Sí, non lle notaran as declaracións e tal, non? No, bueno, tanto estas declaracións como as do propio presidente da Xunta que dicías ti, que por certo, me sorprende que non estea en Galicia, non? Un día máis, non? Curioso isto, non? Cando lle computen ao final do mandato os días que pasou en Galicia, os que pasou fora, non sei como lle irá a conta. Pepe Blanco tiña ben votada, sí. En todo caso, eu creo que, bueno, que me parecen lamentables, non? Porque son incluso incapaces de recoñecer a boa xestión dunha persona simplemente por ser dun partido político diferente, non? Eu creo que ao contrario do que si fixo o ministro de Fomento, que o primeiro que a primeira decisión que tomou cando chegou ao seu cargo foi falar co presidente da Xunta de Galicia e comprometerse con ele a traer o AVE para aquí e a firmar con ele un documento para que o AVE chegase a Galicia independentemente de que fose outro partido político, non? A min, bueno, non me sorprende porque sei que o estilo do PP de Galicia que non facer nada, botarlle a culpa de Feijóo de todo e, bueno, a Feijóo, perdón, a Zapatero, botarlle a culpa absolutamente de todo e nin siquiera en éxitos como este poden estar contentos, pero eu creo que sí que supón a blindaxe do AVE a Galicia, por lo tanto, nin as palabras de Carlos Aymerich nin as do presidente da Xunta teñen moito sentido, moito menos as do conselleiro de Castela e León, porque unha cousa é que un político diga vouche facer o AVE, che vou traer en 2010 e tal, e outra cousa é que ti o licites, ti cando licitas tes que ter os cartos para facer a obra, sale publicado as empresas. No todas as licitaciones se han convertido en obras, hai que recordar, no todas as licitaciones. Para licitar tes que ter consignación orzamentaria e cando adxudicas as empresas adquiren dereitos, evidentemente. As consignacións pódense mudar, non? Si, fai falta máis cartos, pero chegamos cunha licitación chegamos a un punto de non retorno e creo que cunha serie de salvedades que decía que comentaba Carlos Punzón moi ben, que son precisamente as que contemplan indemnizacións importantes no caso de que esa obra se paralizase e tamén para o tema do 2015 sancións ás empresas no caso de que non cumplan os cuesta reconocer que es positivo y creo que las declaraciones del presidente de la Xunta no son negativas, se está diciendo que es la perseverancia del pueblo gallego, dentro del pueblo gallego supongo que Pepe Blanco está incluido y por tanto quiere decir que es una demanda histórica y que el pacto del Obradoiro de alguna manera pues lo que quería era un poco plasmar esa demanda, es decir, como una apuesta de que para Galicia era fundamental y que había quedado atrás pues porque durante muchos años fue olvidado el AVE. De hecho en los primeros proyectos de AVE a nivel de toda España por el gobierno socialista, todavía en la etapa de Felipe González no figuraba, eso acababa en Valladolid, se acababa el AVE, no se consideraba ni siquiera, o sea, no se planteaba que tuviera y entonces en este momento, es decir, no creo que las declaraciones, yo no le he escuchado al presidente de la Xunta unas declaraciones poniendo en duda hay consecuencias políticas de esta decisión que me gustaría abordar enseguida con vosotros. Hay, por cierto, una intrahistoria bonita que aparecía publicada en las páginas de La Voz de Galicia del domingo que tiene que ver con el hecho de que el viernes, durante el Consejo de Ministros, según ha explicado el ministro de Fomento, llamó por teléfono al presidente de la Xunta para comunicarle oficialmente que se había tomado esa decisión de licitar las obras pendientes. Decía, sin embargo, que toda esta historia tiene consecuencias políticas. Ahora me ayudarán nuestros invitados de esta noche a analizarlas. ¿Gana puntos José Blanco como un posible cartel electoral del PSDG aquí en Galicia? La apuesta decidida del ministro de Fomento por la alta velocidad gallega ha sido interpretada por muchos como un intento del lucense de afianzar su proyección política en la comunidad. Ha conseguido la que es la mayor inversión del gobierno central en Galicia, en una etapa plagada de recortes. Creo que cumplo con mi deber y sobre todo con un deber de justicia con esta tierra. Los gallegos no deben nada a mi decisión. Yo debo mucho a Galicia. El propio titular de Fomento ha reconocido que su futuro está ahora abierto. Asegura que busca un proyecto ilusionante y, coincidencia o no, este fin de semana dijo en la presentación de las licitaciones que era uno de los días más felices de su vida. La frase la pronunció precisamente en Galicia, donde ha sido en los últimos meses la cara del Ejecutivo Central. En mítines o actos oficiales siempre es el enviado del Gobierno. Tras esta insistencia podría esconderse su objetivo de llegar a la Xunta, una meta hipotética en la que su rival sería Núñez Feijóo, un político al que acaba de dejar sin uno de sus principales discursos, el abandono de la alta velocidad a Galicia.
Bueno, decíamos que su principal rival sería Núñez Feijóo, en principio su principal rival sería Patxi Vázquez, que recordemos todavía no ha sido oficialmente proclamado como candidato del PSDG a la presidencia de la Xunta. Yo no sé si esta especulación que nosotros planteamos, Carlos, tiene algún indicio de ser verosímil, de que José Blanco se esté planteando la posibilidad de hacer un abordaje aquí en Galicia. Yo creo que a este momento no lo tiene decidido y no lo puede tener decidido. O sea, lo que pase en la política española, en las elecciones municipales y en las generales será fundamental para su futuro. Lo que sí está claro es que sin este anuncio y sin la licitación y adjudicación de los tramos sería muy difícil para él venir algún día como candidato a Galicia, porque siempre, donde fuese, se le recordaría que no había hecho el AVE, ¿no? Él ha dado un paso, sin este paso no lo podría dar el siguiente. En su cabeza, según dice y reconoce, no sabe qué va a hacer. Sí, me da la sensación de que en su corazón, eso que dice que está buscando un proyecto en el que involucrarse con el corazón, cuando dice eso, está hablando de Galicia. ¿Tú que lo conoces bien? ¿Tú qué crees? A mí me da la sensación de que él quiere venir, pero vendrá un escenario en el que le sea propicio. Es decir, un escenario en el que él sea un diputado de la oposición, simplemente, después del año 12, le sería muy difícil venir. Yo creo que en ese escenario no vendría nunca. Creo que para eso esperaría al 17, en todo caso. También tiene ganas, según ha dicho en más de una entrevista, de probarse en la iniciativa privada, ¿no? Sí. Quizás veamos las dos cosas. De todas formas, él dice que se acaba de quedar huérfano políticamente. Su apuesta va a ser Rubalcaba, claramente, para las primarias. No sé qué papel puede jugar un vicesecretario general que se ha quedado huérfano. Bueno, enseguida vamos a escuchar las opiniones del resto de la mesa y vamos a escuchar también las opiniones de la calle que hemos recogido hoy en Vigo para saber qué opinan del AVE, de las fechas del AVE y del papel que ha jugado José Blanco. Pero todo ello será después de la publicidad. Sobre las 10 de la noche seguimos en directo en Vía V hablando de las posibles consecuencias políticas que se derivarán de esa licitación de las obras pendientes del AVE que tenía lugar el pasado viernes durante el Consejo de Ministros. Vemos a José Blanco como candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Xunta. Bueno, eu coincido bastante co que decía Carlos antes, non? Eu creo que nin el mismo sabe neste momento, non? Porque hai unhas eleccións xerais polo medio, en fin, haberá que ver cal é tamén a situación política, que el vexa tamén, en fin, que o que lle apetece despois desta etapa de ministro, e cando chega o momento de tomar unha decisión, non? En todo caso, a mí me parecería un presidente da Xunta fantástico, entre outras cousas porque creo que está sendo xa o presidente de Galicia, non? Porque, como decía antes, eu creo que Feijóo leva 2 anos. Mira, vou contar unha anécdota, porque se está rindo perfecto. Mira, pero que é certo. Outro día estaba en un acto con uns 30 ou 40 alcaldes, non? E nun acto cun conselleiro dos teóricamente que manexan orzamento e dos que teñen que ser coñecidos. José Blanco é presidente da Xunta, ti conselleiro polo menos de da miña casa e do meu edificio, pero dos que manexan orzamento, non? E chegamos ali, estaban os alcaldes do PP, do PSOE, do Bloque, varios alcaldes, e entón chega un coche oficial, baixa un home que vos coñecía, que era o conselleiro, pero vamos, coñecía porque vin un día de pasado, non porque me teña recibido nunca, e os alcaldes empezaron a murmurar entre sí, pero este é o conselleiro, non o coñecía ninguén, non? Porque levan 2 anos nos que realmente non se fixo absolutamente nada. Entón eu creo que aí porque o único que ha hecho Agustín Hernández non era Agustín Hernández, No. Porque ha sido recibir alcaldes en el despacho. Era Samuel Juárez, o conselleiro de Medio Rural, non? Que se supón que dos que terá que patear un pouco este país tamén. En todo caso, insisto, o presidente a min que me diga unha sola cousa, había alcaldes rurais ali tamén. Eu o coñecía, insisto, que me diga un galego algo que
fixera Pepe Blanco nestes 2 anos por Galicia, e seguro que o sabe, calquera, e ahora que me enumeren algunha das cousas que fixera Feijóo por Galicia, porque eu creo que van a ter bastante complicado. Por tanto, para min, o político galego que leva investido en Galicia 2 anos, que leva impulsando obras estratégicas para este país, en aeroportos, o tema do AVE, por suposto, pero tamén en estradas, en infraestructuras vitais para o desenvolvemento deste país, ten sido Pepe Blanco e non Feijóo, que Feijóo leva 2 anos, o que decía, sentado na poltrona en Santiago, supervisando, de vez en cando intentando pegarlle unha tortiña a Pepe Blanco porque tarde 3 ou 4 días. Por tanto, experiencia para ser presidente. Normal que a pesar de eso todas las encuestas dicen que Feijóo para ser presidente de Galicia, toda, compromiso con este país, todo, y valoración de ciudadanos, todo. Vamos a ver, a mí me hace gracia porque lógicamente que se esté especulando con el futuro, el posible futuro de Pepe Blanco como candidato al PSOE, lo que demuestra es la provisionalidad del liderazgo del actual secretario general del PSDG, ¿no? De Pachi Vázquez, porque ya los propios de su partido ya están buscando posibles sustitutos. Parece dar a entender que como Pepe Blanco digas, bueno, que pierda en las próximas, como se prevé, como el PSOE, lógicamente, pierden el poder en el gobierno de España, como es previsible según todas las encuestas, pues lógicamente está claro que si Pepe Blanco, parecéis dar a entender que si Pepe Blanco dice que quiere venir de candidato, pues que ya se le pone la alfombra roja para que llegue y de Pachi Vázquez que no se acuerde. Entonces, bueno, yo creo que de todas formas, si hay... yo creo que las encuestas, por mucho que diga Iván, las encuestas respecto al gobierno de la Xunta son favorables. Las últimas encuestas que hemos visto darían una importante mejoría en unas elecciones autonómicas. Creo que Feijóo en las siguientes elecciones autonómicas saldrá reforzado, y yo creo que también esas encuestas influirán mucho en una posible decisión de Blanco, que no querrá venir de perdedor. De José Blanco, de la posible consolidación como alternativa a Pachi Vázquez, pero la licitación del viernes le ha restado argumentos también a Feijóo en la contienda electoral que se avecina. Yo creo que viendo estos políticos que tenemos todo vale para discutir, ¿no? Porque habrá que discutir ahora por otra cosa, será del tiempo, de que ayuda mucho, yo qué sé, eso da igual, ¿no? Pero yo quería hacer 3 apuntes muy rápidos sobre la posición de Pepe Blanco, porque aquí estamos hablando, primero, tiene que ganarle, o sea, tiene que ver qué es lo que pasa con Pachi Vázquez. Y yo lo que conozco de Pepe Blanco es que él generalmente suele decir lo que piensa. Cuando no quiere decir algo no lo dice, y él ha dicho claramente que Pachi tiene derecho a presentarse. Lo ha dicho, yo se lo he oído decir. Y creo que él en su primera mente está desde luego dejarle presentarse. 1, 2, él en Madrid tiene una situación muy complicada. Si el PSOE pierde el gobierno central y Rubalcaba sufre un castigo muy fuerte y es su caballo ganador claramente en estas primarias, evidentemente se va a abrir un proceso de renovación, y en los procesos de renovación él, digamos que es el número 2 del anterior régimen, con lo cual eso también le va a generar muchos enemigos, y ya solo hay que ver. Bueno, Rubalcaba también estuvo en otros regímenes y mira dónde está. Sí, pero creo que son factores distintos. Y él tiene un problema, tiene un enfrentamiento muy grande con Carmen Chacón, que no ha trascendido porque no tiene que trascender, que no es el momento, pero tiene un enfrentamiento personal considerable con ella. Hay muchas diferencias entre los equipos de ambos y entre ambas personas. Y volviendo a Galicia, primero, que es que faltan 2 años para las elecciones. O sea, pensar qué es lo que va a pasar de aquí a 2 años. Para las elecciones autonómicas. Para las autonómicas, perdón. 2 años para las elecciones autonómicas. Yo soy incapaz de pensar qué es lo que va a pasar después del verano. No sé si va a haber elecciones generales después del verano, si van a ser en marzo, cuándo van a ser. O sea, pensar a 2 años muchas variables vista, hay que despejar y en política con la situación económica que hay, con la situación política que hay, con la situación social que hay, yo creo que hacer ahora esto no deja de ser un ejercicio de cábala y de simple cháchara. De todas maneras, la gente esas cábalas las hace también. Como decía, hoy hemos estado en Vigo haciendo una encuesta en la calle, primero para preguntar a ver si la gente se ha aclarado con respecto a las fechas del AVE. Lo normal es que no se haya aclarado, teniendo en cuenta todas las que se han ido dando en los últimos años, y también para ver si la gente asocia los supuestos logros que tiene que ver con esas licitaciones con alguna persona en concreto. Y eso es lo que nos han dicho. Han dicho tantas fechas que ya es como el cuento aquel que viene el lobo que viene, cuando venga no vamos a quererlo. Nunca, a este paso nunca. 2014. No me acuerdo. 18, en el 18. Esperemos que llegue pronto. En 2050, por ahí. Dicen que el 15. Eso me parece ni en el 2000 no sé cuánto. No, yo pienso que no. Todo llega cuando tiene que llegar. No. Pienso que sí, que está discriminada. Sí. Claro que sí. Un poquito yo pienso que sí. Sí, totalmente. Yo creo que no haya ningún político que nos pueda
avanzar un poquito más, lamentablemente. No, es el devenir de los tiempos, estas cosas acaban terminando. Yo creo que sí. Yo creo que no. Varias figuras, no se puede atribuir a una sola persona. Bueno, es paisano nuestro, pues mira, lo apoyaremos, uno más. General positivo. Que yo creo que ha estado un poquito parado. Eso ya... No sé. No lo veo. Él sabrá. Yo a Pachi no lo conozco tampoco. Debe ser un candidato del PSOE o de qué. Yo no le veo gran diferencia. A mí me da igual. De ninguno de los dos me fío mucho. Con Blanco. Con Pepe Blanco. Con Pepe Blanco. Con Pepe Blanco. A Pachi. Bueno, está repartido como en botica, no hay una coincidencia total en uno de los candidatos ni en otros. Lo que más hace gracia es que la gente no se ha aclarado cuándo tiene que llegar el AVE. Yo creo que la gente sabia, dice, en el 2050. De todos modos, creo que se establece unha dicotomía entre Pepe Blanco e Pachi Vázquez que eu personalmente creo que non se vai dar, non? Pero bueno, en todo caso, tamén respondendo yo que decía perfecto antes, o candidato do PSDG a PSOE a Xunta de Galicia decidirán, como pasa sempre no Partido Socialista, os militantes socialistas no seu momento, e vendo tamén as diferentes posibilidades que hai, non? A mí, insisto, Pepe me parecería un magnífico candidato e un magnífico presidente da Xunta de Galicia, e se Pachi Vázquez decide dar o paso e decide pedirle aos militantes a súa confianza, probablemente, e estou seguro que tamén o será, non? En todo caso, solo con respecto ás opinións da xente, eu creo que o que se extrae de eso é que precisamente hai un batiburrillo tremendo de datas e de descreimento da xente a hora de chegar o AVE, pero tamén creo que, como xa o dixen nesta mesa un día, e Fran dubidaba da data e do compromiso do ministro de Fomento cando comprometeu o seu cargo a que en abril estaría licitada esa, finais de maio, perdón, principios de maio estaría licitada esa obra. Eu creo que igual que comprometeu a súa palabra e comprometeu o seu cargo e cumpliu desde o primeiro día que é ministro hasta o último, e bueno, hasta o día de hoxe está cumplindo todas e cada unhas palabras que deu, neste caso se cumplirán, e creo que os galegos, evidentemente, como calquera cidadán, como os pasa cos veciños de Ponte Caldas ou de Fene, cando dixes que vas facer unha obra sempre dirán, bueno, e hasta que estea feita non está, pero creo que neste caso sí que efectivamente comproverán que efectivamente é verdade, ¿no? Sí, yo aprovechando que se trataban de opiniones que hacían la gente en Vigo, se me ocurrían dos cosas. Una, que yo tampoco tengo muy claro que en el PSOE las cosas se elijan por votación, porque sí, en el caso de Vigo la lista electoral se eligió por... Só unha cuestión. No, hai un recurso presentado por unha parte da elección que se resolverá e se verá. Estos días que é un mensaje recurrente por parte del Partido Socialista contra el dedazo, contra... Sí. Y efectivamente aquí hay un caso flagrante de cómo ha sucedido en Vigo. Fernanda, Iván, sigue Carlos. Acabo mi argumentación. Primero eso, que el otro día se eligió una lista sin que hubiera posibilidad de votar y de hablar, ¿no? Eso por un lado. Cosa que me parece, en cualquier partido, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, lo mínimo que pueden tener unos militantes que solo pueden hablar en esas circunstancias. Y segundo, esa misma persona que auspició que hubiera una lista aprobada sin siquiera posibilidad de hablar, él condicionó su cargo y su presentación a las nuevas elecciones con que el AVE llegase a Vigo al mismo tiempo que a las demás ciudades gallegas, y en concreto hablaba de La Coruña, que tenía que llegar media hora antes que La Coruña. El AVE llegará a Coruña porque en realidad no es un AVE Santiago-Madrid, es un AVE Coruña-Madrid, ¿no? A Vigo no va a llegar, porque me temo que el ramal Vigo-Orense-Madrid y el Vigo-Oporto, eso se quedará en el sueño de los justos. ¿Que es mejor que haya el eje troncal? Evidentemente, claro que sí, todos lo queremos, ¿no? También todos queremos que llegue a nuestra parroquia, es cierto. Pero hay una persona que tiene un compromiso y hay una persona que tiene una manera de comportarse ante la democracia y que se ha retratado allí, y también se retrató el día que puso una placa inaugurando un auditorio el día después de que fuera inaugurado. Eso dice mucho de las convicciones democráticas de una persona, que supongo que la gente toma nota de esas cosas. A mí lo que me extraña es que Abel no haya prometido venir el pilotando el AVE. Con respecto de Vigo dixemos algunha ocasión, decir, cada un pode ter a opinión que teña do alcalde de Vigo, pero o alcalde de Vigo, como todos os demais, pasará polas urnas dentro de 40 días e os cidadáns de Vigo determinarán se ese comportamento lles parece ben ou non lles parece ben. Las urnas non lo legitiman todo, esto ya lo hemos hablado alguna vez. Pero aquí non estamos falando de ninguna conduta delictiva. La conducta está mal, la conducta está mal, lo respaldan las urnas ou non? Bien, pero aquí estamos falando dun xeito de gobernar que aos cidadáns de Vigo lles pode gustar máis ou menos, e que os cidadáns de Vigo poderán
entender que eso é importante, ou importantes son os investimentos que se levan feito en Vigo durante estes 4 anos. Pero con respecto á da democracia interna, porque xa falamos tamén outro día, que sempre me poñedes o exemplo, un exemplo único, que é o que pasou coa elección do candidato á alcaldía de Vigo hai 4 anos, cando a agrupación local efectivamente se disolveu, e ante unha situación como esa, a executiva federal do Partido Socialista de Dirección Federal designa o candidato, o Comité Federal, non a executiva, o Comité Federal a raíz da Comisión Federal de Listas, non? Pero que me nego a aceptar e a asumir que o xeito de funcionamento do Partido Socialista e do Partido Popular é o mismo, porque eu nunca vin elexir a un candidato do Partido Popular mediante un proceso de primarias, como de primarias, el Congreso de sucesión de Fraga de Nomadete Feijóo creo que fue ejemplar, y es igual de democrático con compromisarios. Os congresos son democráticos, pero as primarias son un paso máis aló, para elexir determinados candidatos, porque todos os ciudadanos meten un voto secreto nunha urna. Todos no. Nuestros espectadores están viendo ahora mismo un SMS que está pasando por la parte debajo de la pantalla, que están recordando precisamente el papel que desempeñó Abel Caballero mientras fue ministro de Fomento. Bueno, sí, pero tamén podemos recordar o papel que desempeñou Rajoy como vicepresidente do goberno de España. Pero podemos hablar de muchas cosas, pero efectivamente Abel Caballero fue ministro de Fomento. En el gobierno del Partido Popular en España, el gobierno Aznar, del que Rajoy formó parte, fue el que culminó la como consecuencia del prestigio. No, pero no digo este tema, digo las autovías, todas cuando se finalizaron. Hombre, puxeches a cinta ao túnel de Pedrafita. Perdón, ¿cuántas obras se licitaron? Muchísimos tramos se licitaron, e con respecto a AVE, vos recoñezo unha cousa, efectivamente, fixeches un libro así de gordo que se chamaba Plan Galicia, no que metestes o AVE e aparte viñestes aquí a Santiago con Álvarez Cascos e con Fraga a inaugurar unhas travesas no medio dunhas leiras. Nada máis, porque todos os demais tramos do AVE se puxeron en funcionamento co goberno socialista. Poñer unha travesa no medio dunha leira era o primeiro paso, ou era poñer cartos encima da mesa para poder licitar e para poder adjudicar esa obra, que non pudo llevarlo a cabo porque en el 2004 hubo cambio de gobierno, pero si no, estoy seguro que con Rajoy como presidente del 96 al 2004 tuvo que hacer, entre otras cosas, culminar la construcción de las autovías que habían quedado sin licitar. ¿Cuántos tramos quedaron sin licitar de las autovías? De las autovías en Galicia, que eran importantes, es una infraestructura fundamental. Ahora estamos pidiendo el AVE, pero conseguir las autovías nos costó mucho. El gobierno de Felipe González no dejó licitar todos los tramos de las autovías. É que ninguén con sentido común nega neste país que a A6, autovía do noroeste, a impulsou un goberno socialista, a aprobou, a iniciou e a fixo na maior parte do seu tramo. Que foi un goberno socialista que trouxe a autovía Galicia é evidentísimo. E que vai ser Pepe Blanco, que vai ser Pepe Blanco o responsable, pero que cando chegamos a Benavente nos saltamos por Madrid, e que Pepe Blanco vai ser o ministro que trouxo, perdón, non autovía, sino o tren de alta velocidade, que é a clave fundamental de futuro e desenvolvemento de Galicia para os próximos anos. O negaremos todos os anos. Déjame cerrar este bloque, que quiero hablar de Portugal. Yo creo que las infraestructuras todas, las haga quien las haga, las pagan todos los ciudadanos. Evidentemente. Es decir, o sea, no llevan nombre y apellidos, no la hizo José Blanco, no la hizo Felipe González, no la hizo... José Blanco habla mucho en primera persona. Investir os cartos de todos os ciudadanos no había Galicia ou outra cousa. Preguntábamos, hablando de José Blanco, preguntábamos en la página web a la gente si creían, dejadme por favor, preguntábamos, hablando de José Blanco en la página web, si creían los lectores, los internautas, que José Blanco tendría que ser el candidato del PSD a la presidencia de la Xunta, y este es el resultado de la encuesta que, como decía, planteábamos esta misma mañana a través de nuestra página web. La pregunta exacta era: ¿cree que el actual ministro de Fomento será candidato a la presidencia de la Xunta? No debería ser, si lo será, y la gente está convencida de que sí que lo será, que el 70%, 7 de cada 10 personas que participaron en esta encuesta, o sea que la gente intuye que las intuiciones de José Blanco, aunque él no las tenga decididas, como decía Carlos, va dando pasitos, ¿no? Son pasitos que después decidirá lo que sea, pero por de pronto el andamiaje lo está construyendo para que suceda eso, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que es así. Él, repito, cuando él le pregunta no lo tiene claro, yo creo que le apetece, aunque últimamente también reniega de la manera de que se está haciendo política en Galicia.
le parece demasiado ombliguista, como un término que él emplea muy a menudo, y también parece que no le gusta, según dice él, la gente que rodea la política. El patriotismo de hojalata, quizás. Quizás habla de eso. Y, hombre, yo no sé si su experiencia como ministro pues puede ser algo positivo en el caso de que llegase a gobernar, supongo que sí, habrá hecho contacto, sería bueno para Galicia. Lo que sí sería bueno para Galicia es que se presenten los mejores que se puedan presentar en el PSOE, en el Bloque, claro, en el PP, porque eso nos irá mejor a todos, y que la gente tenga posibilidad de elegir. Eso está claro. Hai que iso que demostra é que a xente considera que hai aspectos e hai compromisos e hai acción que determina que esta persona pudiese ser candidato de presidencia. Es decir, que tiene una trayectoria. Es que lo que ve es que Pepe Blanco, o sea, igual que Feijóo está fuera de Galicia un montón de días al año. Blanco está casi todos aquí. Pero que ojalá estuviera Feijóo aquí todos los días, Pepe Blanco y todos los ministros. Insisto que no se discuten las inversiones, que los números no se discuten, eso no se discute, pero que lo que sí que es evidente es que Pepe Blanco está cuidando por si acaso el virreinato, por si acaso tiene que venir. Yo coincido bastante en la primera apreciación de Carlos, donde a él le va a costar bastante el dar el paso, porque le va a suponer tener que laminar a mucha gente en la que se ha tenido que apoyar para tener todo esto tranquilo. Unha frase, Fran, solo, para desmontar o que acabas de decir. Eu creo que si algo fai precisamente Pepe Blanco é facer política, pero non pensando no seu interese personal, sino por compromiso, por unha cuestión, porque cando tivo que dicir cousas difíciles sobre este país que iban en contra do políticamente correcto ou do discurso oficial, como foi no tema das caixas, o dixo, e se mollou. Por lo tanto, as súas declaracións e os seus as súas accións no Ministerio non responden a un interese electoralista ou un interese personalista, responden a unha convicción e a un compromiso desde o primeiro día que o ministro dixo que iba a traer a Galicia e o trouxe. Bueno, la actualidad nos vuelve a llevar otra noche más hasta Portugal. En estos momentos el gobierno en funciones está esperando la visita en unas horas, está prevista para mañana, de los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Se supone que en el transcurso de esa visita se determinarán las condiciones de esa intervención que, ya saben ustedes, solicitaba oficialmente Portugal la semana pasada. ¿Servirá de algo ese rescate? En las calles, en los periódicos y en las cafeterías portuguesas hay un protagonista de todas las conversaciones, el FMI. Mañana viene de visita al país luso en una misión de evaluación técnica, ya que la ayuda de 80.000 millones de euros solo se aprobará a mediados de mayo. Pero con la llegada del famoso Fondo Monetario Internacional surgen también las dudas sobre la utilidad de este futuro rescate. En Grecia fueron los intereses del 12,4% los que forzaron al país a pedir ayuda. Se suponía que una vez garantizada la financiación y emprendido el programa de ajuste, la desconfianza disminuiría. Sin embargo, un año después, su bono a 10 años ronda el 13%. En Irlanda, más de lo mismo. Su prima de riesgo sigue en los 550 puntos básicos y los mercados todavía no se fían del cumplimiento de las condiciones de la ayuda externa. Así que si el FMI no consigue que las economías se estabilicen y puedan volver a los mercados, ¿para qué sirve el rescate financiero? Bueno, es una pregunta que probablemente tendremos que responder en los próximos meses. Carlos viene de realizar un amplio e intenso reportaje en Portugal, hablando con mucha gente, un reportaje que se pudo leer el domingo, creo que fue, ¿no? En las páginas de La Voz de Galicia, hablando con gente muy diversa, de clases sociales distintas, de ocupaciones diferentes. Bueno, ¿cuál es un poco el pulso del país? ¿Están asustados? Sí, hay una doble cuestión que me llamó mucho la atención. Sí, están asustados porque saben que ya... Es la tercera vez, de todas formas, que intervenir el FMI. Lo que pasa que en las anteriores ocasiones, lo comentaba con una compañera que sabe mucho de este asunto, no había euro todavía, con lo cual lo que se produjo fue una devaluación de la moneda y, bueno, la cosa... no tienen buen recuerdo, de todas formas, de aquellas devaluaciones. Ellos creen que la visión mayoritaria de la gente con la que pude hablar, que fue gente de 12 sitios diferentes de Portugal y distintas clases sociales, primero, que su futuro ya no está en sus manos. Y eso lo dejan siempre claro porque saben que ahora les van a marcar la pauta desde fuera. Y segundo, que aunque son pesimistas de cara al futuro, cada uno de las 12 personas con las que hablé y con las otras que para preparar el reportaje son optimistas desde su punto de vista. Con respecto a su situación personal, ¿no? Creen que Portugal debería, quieren más que creen, debería estar ante una etapa de cambio que lo cambia absolutamente todo, ¿no? Ellos piden un cambio de los políticos que le dirigen, de los partidos que le dirigen, y ellos están ante una etapa de ansia de un cambio radical en su país. Ellos tienen un país que les vendieron la modernidad, que estaban en la Europa más avanzada, dejaron de producir en producción agrícola, el 60% del cerdo que consumen lo traen de fuera, y lo más curioso, pues estando en una gran área de producción de gallinas,
pues todas las gallinas, los pollitos de un día, los tienen que comprar fuera, los compran en Pontereas, ¿no? En Pontereas. Ellos se han quedado sin nada, no producen nada. Ellos todo el sector lo tienen primario que se lo importar. han cargado. Sí. Y luego la industria exactamente igual. Y se dan cuenta de que estos años atrás, de que los últimos 20 años, le han contado una milonga y que ahora se encuentran con que cobran 485 euros de salario mínimo, el 70% de la población, que los que están en paro cobran 400 y que hay mucha gente que está en paro que no tiene ganas de trabajar, porque cobra prácticamente lo mismo, ¿no? Está muy desmovilizado y muy desmotivado. ¿Y ves muchas diferencias con Galicia? Porque esto se viene hablando en los últimos días. Seguimos teniendo una cierta visión de complejo de superioridad hacia Portugal que nos impide ver que aquí a lo mejor estamos en la misma situación, o hay diferencias todavía. No hablo tanto de España como el caso de Galicia, que es... Yo creo que hay diferencias todavía, aunque ellos nos hacen ver que nosotros los vemos a ellos por encima del hombro y manifiestan incluso, ya no para publicar, pero sí un poco molestos de que no hayamos pensado más en ellos, ¿no? Ellos son nuestro principal comprador y nos pedían un poco de reciprocidad. Y sobre todo el norte está muy fastidiado con el tema de los peajes, está muy fastidiado porque de nuevo el AVE portugués se les cae y van a ser los únicos que van a pagar peajes. Entonces agradecen pues la presión que estamos haciendo desde aquí, pero ven que el norte es tratado... Porque ahí está también sin resolver el famoso asunto de la regionalización del país, ¿no? Esa vieja reivindicación del norte que no se va a hacer ahora. Me decían que incluso que el fútbol lo impide. Hay un gran enfrentamiento entre benfiquistas y gente de Oporto. Eso someteron a referéndum, creo. Sí, hace regiones. Y el propio povo dijera que no. Bueno, porque tampoco hubo un acicate político. Pero iba en el programa electoral del PS y parece que va a volver. Pero bueno, la gente no está pensando eso. En Oporto se les acaban de cargar la sede de la RTPN, que es la cadena de noticias de la RTP, y me decía un cura, el que es el presidente de las ONGs de Portugal, me decía que ya solo fuera de Lisboa queda la Federación de Fútbol, la Federación de Voleibol, que está en Espiño, y la presidencia de las ONGs, porque él vive en Oporto y la tenía él en Oporto. Pero dice que ya no tienen casi poder de decisión. Y en el norte, donde el paro es muchísimo, es el doble del resto del país, se nota, ¿no? Hombre, básicamente yo creo que el problema que tiene Portugal es, como bien estaba explicando él, es que es un país que está absolutamente desestructurado, ¿no? Yo creo que han volcado sobre todo al sector servicios toda su actividad económica, y durante las épocas de bonanza pues han seguido recibiendo un montón de dinero procedente fundamentalmente de Portugal, Inglaterra y un poco menos de Francia, pero son básicamente los tres grandes proveedores de capital que llevan para allí, y el problema que tiene para mí la noticia de la intervención de Portugal, más allá de lo que pueda tener en el día a día, que yo sinceramente no creo que vaya a haber grandes diferencias, porque las medidas que le van a imponer a Portugal son muy parecidas a las que le impuso Merkel a España. No va a haber grandes... son más duras que las que incluso llevó Sócrates al Parlamento y que no consiguió evidentemente España llegó a tener 40 de fiebre y estos están en 42 y con el suero ya enchufado en vena. Es que no, las medidas de ajuste, ojo con las medidas de ajuste. No, pero es que las medidas de ajuste, España empezó diciendo que no pasaba nada, luego empezó pasando un poquito, luego un poquito más, y ha acabado yendo pasando, y ahora en Portugal la diferencia que hay es que han perdido un tiempo valiosísimo, exactamente igual que España, negando la evidencia, y la diferencia que hay también es que no tiene la capacidad, nunca tuvo la capacidad económica ni de resistencia que puede tener España. La portuguesa es menor que la española, evidentemente. Es una cuestión de volumen. La mala noticia es que es otro país más que se cae, que eso es un grave problema. Hablando de otro país que se cae, hay una especie de consigna colectiva en Europa desde hace ya unas cuantas semanas, algo que de alguna manera suena eso, a consigna, para negar la posibilidad de que ese rescate que finalmente va a sufrir Portugal se contagie a España. Hemos escuchado a las autoridades comunitarias diciendo que España está haciendo bien los deberes y que ese rescate, esa intervención por parte de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional no se va a producir. Como decía, es un mensaje coincidente, incluso después escucharemos a Rajoy abundando un poco en esta tesis, pero hoy hay una persona que se ha destapado con una tesis contraria, es uno de los periodistas del Financial Times, que establece que sí, que España acabará siendo rescatada, y da un poco las claves de por qué se producirá ese rescate. Pese a todas las declaraciones oficiales que garantizan que España está a salvo, el director asociado del Financial Times ha asegurado en un nuevo artículo que nuestro país será el siguiente en ser rescatado, y la clave es la burbuja inmobiliaria. Según el columnista, el precio de la vivienda todavía ha de bajar un 40% y las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo tendrán consecuencias negativas en el sector inmobiliario, donde prácticamente todas las hipotecas están referenciadas al Euribor. La consecuencia sería la subida de los niveles de morosidad y de los embargos,
lo que a su vez castigaría el balance de los bancos. Si a esto le sumamos el alto endeudamiento externo de nuestro país y la fragilidad del sistema financiero, la conclusión no podía ser otra. España será el próximo país en pedir asistencia financiera. Y en relación a todos los que defienden que en nuestro país no hay riesgo de rescate, el columnista del Financial Times contesta: esas declaraciones son solo medidas de complacencia que han caracterizado la crisis europea desde el comienzo. Bueno, una serie de claves que yo creo que es para tenerlas en cuenta, porque es cierto que efectivamente hasta el día anterior a pedir el rescate se negó por parte de todos los países rescatados que se fuera a recurrir a esa medida extrema, ¿no? Perfecto. Eso es cierto. Digamos, los puntos que afirma en ese artículo, pues más o menos es la debilidad que todos vemos en nuestra economía, pero bueno, creo que se tienen que seguir tomando medidas, no son suficientes posiblemente las que se hayan tomado, se tendrán que seguir tomando medidas para evitar lo que sería, bueno, pues un descalabro, ¿no? Una intervención de la economía española. Tampoco soy un experto economista para saberlo, pero está claro que la situación, la subida de los tipos de interés es algo que va a ser un problema enorme, y sobre todo para las economías incluso domésticas, ¿no? Donde van a sufrir duramente esa bueno, enseguida os escucho a Iván sobre este asunto, pero precisamente hablando del Fondo Monetario Internacional, hoy hacía público su informe anual y habla precisamente de las debilidades que pueda estar empezando a sufrir Europa como consecuencia de las divergencias de los sistemas fiscales que hay, una debilidad que se ha puesto de manifiesto coincidiendo con esta crisis. Un Fondo Monetario Internacional, como decía al principio del programa, que ha reclasificado a la economía española. Ya no somos los novenos, ahora somos los duodécimos. La zona euro se encuentra en una encrucijada clave para su futuro. Esta es la evaluación que el FMI hace de la economía europea en su último informe. El Fondo Monetario considera que el respaldo popular al euro aún no es sólido y alerta de que, a menos que haya un gran paso hacia una política fiscal más integrada, la moneda única no sobrevivirá por mucho tiempo. El informe destaca la continua debilidad de las instituciones financieras, así como la falta de transparencia sobre su exposición. Sin embargo, considera que países como España han hecho grandes avances para acabar con las debilidades del sistema bancario. El fondo mejora las previsiones de crecimiento para este año y para el siguiente, aunque siguen siendo visiblemente más bajas que las del Banco Central Europeo y del Ministerio de Economía. Pese a ser más optimistas, las cifras convierten a España en el cuarto país de la zona euro que menos espera que crezca este año, después de Grecia, Portugal e Irlanda. Bueno, Iván, las nubarrones siguen encima de nosotros y el que haya pensado que esto había acabado, yo creo que estaba equivocado, ¿no? Evidentemente a crisis non acabou, non? E ninguén no seu sano xuicio pode decir que terminase xa ou que vai a rematar en tal outra concreto. Zapatero estuvo de decir que la cosa que los brotes verdes. No, Zapatero que dixe foi algo, bueno, que razonable, non? Que os datos están sendo mellores ou menos malos, los suyos, los de Elena Salgado, os datos oficiales, menos malos en desemprego que estaban sendo hai hai un ano, non? Que se destrúe a menos ritmo, que parece que o tema vai flexibilizándose, algo evidentemente seguimos unha situación complicadísima, non España, sino o conxunto da Unión Europea e o conxunto das economías occidentais. Non todos iguales. E efectivamente, porque tampouco non todos estábamos iguales antes de chegar a esa crisis, non todos temos o mesmo sistema económico. Eu, en todo caso, en fin, a opinión do articulista do Financial Times eu a respeto, evidentemente, como outra calquera, pero claro, en fin, si temos nunha balanza unha opinión dunha persona formada en sistemas, evidente, sí, da unha serie de argumentos y parece que el asunto de la burbuja inmobiliaria sigue sin resolverse, porque es cierto que no están bajando los pisos como se supone que tenían que bajar. Pero digo, e noutra parte da balanza temos a opinión, xa non só do que digan os españoles, porque de certo decías, ningún país recoñece que foi intervido antes do día intervirse, evidentemente, pero tampouco de Portugal nin de Grecia dixeron nunca, como están dicindo de España, as autoridades europeas e do FMI, que España non se vai a intervir. Sempre se ha dicho que si España cae, el problema lo tiene la Unión Europea. Hai dúas diferencias, non? Unha economía económica que o decía Fran, que era o sistema económico español, e a economía española é máis forte que a portuguesa, a pesar de todas as dificultades, e eu creo que tamén unha cuestión política, non esquezamos que Portugal, non sei se acabaría sendo intervido ou non, pero Portugal ao final é intervido porque a oposición de dereitas a Sócrates lle tumba o cuarto plan, creo que era, que levaba ao Parlamento, non? O PP en España pretendeu facer algo parecido cando se puxo as primeiras medidas de reforma no te intervienen por las decisiones políticas, te intervienen por una situación económica de incapacidad. Non polo
decisión política. Porque si ti non adoptas medidas para corregir a túa situación económica, ao final caes e te interveñen, evidentemente, pides que te interveñen. Tú cuando gobiernas, Vamos a ver, es que estás diciendo una mentira, Si o plan de Sócrates saís adiante no Parlamento, xe Portugal estaría intervido. Pero es que Portugal puede, exactamente igual que en España, tienen exactamente a mesma figura da Constitución. Estaría Portugal intervido? No, exactamente igual. Porque seas perfectamente que a intervención de Portugal se pide ao día seguinte ou aos 2 días de que o plan de Sócrates se tumbe no Parlamento portugués. En España eu creo que eso non vai pasar, porque afortunadamente o goberno foi capaz de chegar a acordos coa oposición para adoptar medidas. Pero es que si Portugal hubiera querido... perdona un segundo, Portugal van a ser moito máis duras que as que se rexeitaron no Parlamento. Non sabemos que medios le van a poner. No, pero perdóname un segundo. Pero es que tú también puedes gobernar a golpe de decreto. Cuando al gobierno español le ha interesado sacar a golpe de decreto alguna cosa adelante... Depende o qué. No. Cualquier tipo de decisión, y más en el ámbito económico, tú puedes gobernar a golpe de decreto. Y además en estas situaciones extremas, sabes que vas a tener, si realmente es necesario lo que tienes que hacer, vas a tener el aval de la ciudadanía, que a fin de cuentas es el aval que tienes que tener. Y en ese sentido yo creo que ahí faltó valentía del Partido Socialista portugués para haber tomado las decisiones que había que haber tomado. Lo que está claro es que aquí hace 3 años y medio se marcaron 4 países, los famosos PIGs, Portugal, Irlanda, Grecia, España, y han caído el PIG, queda el S. O sea, no es algo tan sencillo como eso. Y eso no es un problema ni del PSOE, ni del PP, ni de UPyD, ni de Izquierda Unida, ni de nadie. Es un problema donde hay una serie de tiburones financieros en el mundo mundial entero que ganan dinero jugando a la baja. Porque el mercado económico le permite... reformulo. A Unión Europea se pode permitir... Es que la Unión Europea es Alemania que caiga y os mercados se poden permitir que a economía española caia. Y se puede permitir que Estados Unidos decrete... pero fago unha pregunta. O mellor é que ti vayas tomando as medidas que che imponga a Unión Europea é unha forma de estar intervido tamén. Es que te están diciendo, estás intervenido de forma indirecta. No, porque non é mesmo, porque polo menos as medidas estarán tamizadas pola ideoloxía e polo sentido do Parlamento español. Ya veo a Botín muy preocupado. En todos os países que se acabaron de intervir, decir, tanto en Irlanda como en Grecia, como veremos ahora en Portugal, que son as medidas que se adoptaron logo da intervención foron extremadamente máis duras que as que pudiese estar adoptando el gobierno. El problema no solo es la batalla política, porque esto de lo que nos hablan los políticos es un milongazo que yo no compro ni uno, porque es una trola. El problema que tiene España son, para mí, desde mi punto de vista, 3 puntos fundamentales. Primero, el precio del dinero, que nos están diciendo que va a llegar al 3,25% antes de que acabe el año. Eso no es un problema... Teniendo en cuenta toda la gente que hay con hipotecas pendientes. Efectivamente, es que eso estamos hablando de economía doméstica, no solo a la con toda la macroeconomía, morosidad que están soportando ya las entidades financieras. Estamos hablando de prácticamente de duplicar el precio de la hipoteca media. Quiero decir, hay gente que le va a subir dependiendo de cada uno lo que deba, pero bueno, eso cada uno tendrá que echar sus cuentas. Punto 1. Punto 2, el petróleo. Está en récords prácticamente absolutos otra vez. Está a $120 el barril de Brent y tal. ¿Por qué se está amortiguando la subida del precio del petróleo? Porque gracias a Dios el euro en este caso está fuerte y te beneficia a la hora del cambio, que es casi lo único en lo que te beneficia. Y punto 3, ¿a quién le vas a vender lo que tú produces? Porque si siguen cayendo países a este nivel y los países emergentes están empezando a detectar el estancamiento de la demanda, que es lo que se está produciendo, al final tú estás produciendo para nada. Es decir, de nada sirve con respecto a burbulla inmobiliaria, solo unha cuestión que me parecía interesante, ¿no? Porque eu creo que sí que hai ten unha parte de razón importante no que se apuntaba, non? Que é certo que a economía española, a pesar da aprobación de diversa normativa e como a Lei de Economía Sostible e outro tipo de iniciativas que se puxeron en marcha desde o goberno, todavía segue sendo moi dependente do ladrillo. Eso me gustaría, porque sin ser experto economista tampouco me decía perfecto, non? Pero eu creo que hai unha cuestión, non? É certo que o precio da vivenda máis ou menos baixou algo, pero está máis ou menos contido, non? Pero claro, pero como estaba previsto que tenía que suceder. Pero por eso estou dicindo que hai, eso sí que é certo, pero eu creo que tamén hai que considerar outra parte, que é a seguinte: a construción de vivenda, eso sí, de vivenda nova pegou un frenazo considerable, non? Porque prácticamente va a comprar con 5 millones de parados. Escoita un segundo, pero prácticamente o que temos a día de hoxe é vivenda construída nos primeiros tempos da crisis ou previa á crisis, vivenda que está baleira, que está á espera de ser vendida e que vai aguantando, pero tamén o normal é que chegue un momento no que o precio esa vivenda baixe porque directamente non teña saída e que era hemos aprendido, Iván, que hai pocas cosas normales con respecto al mercado inmobiliario. Pola demanda da xente que ten de adquirir vivenda, evidentemente. Iván, vamos a Mariano Rajoy, hablando de los recortes en la economía española, ha estado hoy con Angela Merkel, despachando con Angela Merkel, ha hablado de este asunto, en principio apoyando las medidas que se están tomando en España, pero me gustaría que escucharais la segunda parte de la intervención del líder del Partido Popular, porque habla de otro asunto que quiero poner encima de esta mesa.
España es un gran país que ha hecho bien las cosas, que ahora pasa por momentos de dificultad, pero que las va a superar sin ningún género de dudas. Quería preguntarle si estamos demasiado lejos en el centro-derecha español con respecto al centro-derecha alemán, teniendo en cuenta que ha habido unas listas en Valencia, particularmente, donde se han incluido imputados. Sobre ese asunto segundo no tengo nada que decir. Bueno, sobre ese asunto segundo no tengo nada que decir. Comentábamos aquí durante ese vídeo que a Rajoy, ahora me dirán si están de acuerdo conmigo, se le nota mucho cuando está desconcertado, cuando hay una pregunta que no espera que se le hagan. Tiene una expresión que se le nota mucho. Le preguntaban por este asunto porque, seguro que lo habrán leído en los medios de comunicación, en los periódicos y visto en las televisiones, hay al menos un centenar de candidatos en diferentes listas de los distintos partidos que están procesados o imputados. Una práctica que ahora me dirán si tenemos que compartir o no. Bienvenidos a la carrera por ganar las elecciones en número de candidatos imputados. Son unos 100 en las listas a las elecciones municipales y autonómicas. La mitad va de la mano del Partido Popular, un 35% son del PSOE. Valencia y Andalucía se llevan la palma. En Valencia los populares han presentado a 11 imputados. Los socialistas llevan a 4 en el Ayuntamiento de Benidorm. El aspirante a alcalde fue expulsado por transfugismo del PSOE. Ahora es su candidato. Un paradigma de Ricardo Costa. Vuelve a las listas después de haber sido suspendido de militancia. En Andalucía ganan los socialistas, 11 frente a 9 del PP. Los rifirrafe parlamentarios son habituales. Nadie está a salvo. Por el caso Mercasevilla está imputado el candidato a primer edil de Izquierda Unida. El recorrido por la geografía española es extenso. Los casos de urbanismo salvaje salpican la Costa da Morte y saltan de socialistas a populares. La construcción desaforada reina también en Canarias, con sus juzgados atascados. En Madrid, los imputados se cuelan en los municipios, en 6 alcaldías presentados por Esperanza Aguirre y de Tomás Gómez, la sexta en la lista de Getafe. Tanto tufo político ha tenido contestación en la calle. A las elecciones concurrirán más de 200.000 candidatos. En proporción, 100 investigados parecen pocos. A quien corresponda, 70 de cada 100 españoles cree que la situación política es mala o muy mala. Bueno, hablando, por cierto, de la Costa da Morte, mañana en La Voz de Galicia jugosas novedades con respecto a esa operación orquesta en la que están implicados varios alcaldes del Partido Popular, casi todos, en la operación orquesta, como decía. Bueno, yo no sé, Carlos, efectivamente el porcentaje de candidatos imputados en relación al volumen global de candidatos es muy pequeño, pero aunque sea muy pequeño, yo no sé si es muy lógico que aparezca. Sí, antes cuando hablaba de Portugal, el descrédito que tiene la clase política en Portugal es tan grande que les ha llevado a la gente a descreer de la política y a pedir que haya un cambio. No sabe muy bien qué. Yo creo que en España vamos por el mismo camino. O sea, que haya personas que entran en las listas, como sea en el caso del PP de Valencia, para seguir siendo aforada y que que sea más difícil juzgarlas, eso dice muy poco de la gente que está haciendo política y que hace las listas. Yo no sé los códigos éticos de los partidos realmente si sirven para algo o realmente es una manera, es papel mojado, porque que haya alguien imputado, a veces vemos como en el caso del PP, en el caso de Gürtel, unos se ven obligados a dimitir si son concejales de un pueblo porque así no tropea la imagen del partido, y hay otros como Camps dice no, el mismo Rajoy lo dice, Camps no dimite porque es una cuestión de justicia, ¿no? Realmente no sabemos muy bien a qué carta quedarnos, pero los códigos éticos ni siquiera en Izquierda Unida. O sea, Izquierda Unida tiene un teniente de alcalde en Sevilla. Acaba de decir Cayo Lara, un teniente de alcalde en 2 y no dimite cuando está imputado. Pues yo creo que justo el día que dice Cayo Lara que va a hacer por escrito una orden donde todos los de su partido tienen que dimitir según se les denuncie automáticamente. Claro, pero no hay una cierta responsabilidad por parte de los políticos que, siendo conscientes, como supongo que sois los que os dedicáis a la política en activo, que los políticos estáis en horas bajas, como no quiero decir como clase, que no creo que haya una clase política, ¿no? Pero efectivamente hay algo que se está detectando en la opinión pública que tiene que ver con el hecho de que la gente no está exactamente de acuerdo con determinados comportamientos que tienen que ver con los políticos. ¿Por qué no se es más radical en la toma de decisiones? ¿Qué problema hay para que un partido como el Partido Socialista, como el Partido Popular, sean radicales con este asunto? Eu creo que, vamos a ver, primeiro que decías non a cifra, en España hai 8.112 concellos, 8.112 candidatos a alcalde, se poñemos unha media de 10 concelleiros por concello, 81.000 personas que se presentan en listas en España, hai 100 que están imputadas, bien, ¿no? Es decir, esa é a dimensión. En segundo, que se sabe que están imputadas. Hombre, 100 que están imputadas, supoño que se toma o dato se chequea, ¿no? En segundo lugar, eu creo que depende, non? Eu sí que teño claro que unha persona condenada
por unha mala práctica non pasa sempre, unha persona condenada por unha mala práctica na súa actividade política, o normal é que abandone esa actividade política, non? Os imputados, eu creo que depende, non? Porque ya sabemos que un imputado non ten por que acabar sendo condenado, pero xa non por eso, pero eu podo estar imputado por unha prevaricación urbanística. Claro, fíjate, que ya veo que Marcelino Iglesias nos mandou unha consigna. Digo, ou podo estar imputado por calquera outro proceso judicial que non teña nada que ver coa miña actividade política, ou imputado porque, en fin, alguén di, no, que me deu a licencia o Concello e con un informe favorable e outro desfavorable, e o xuiz chama a declarar como imputado, pero igual ti non fixeches nada nese proceso. Entón, decir, eu creo que depende moito de en que e por qué, ¿no? De Marcelino Iglesias, porque hoy el secretario de organización del Partido Socialista ha rechazado cualquier comparación entre listas con acusados de supuestos casos de corrupción, como ocurre en algunas del PP, ha dicho, y con acusados de irregularidades administrativas, que es lo que, según ha recalcado, puede haber en los casos de las listas socialistas, que es decir, hay unos imputados y otros imputados. Es que yo creo que al final, parece... decir, está claro, y cuando está una situación económica de crisis, pues lógicamente la desconfianza hacia la clase política, la mal denominada clase política, es mayor. Ahora, también yo creo que las reglas del juego habría que dejarlas claras, ¿no? Es decir, existe la presunción de inocencia. ¿Hasta qué punto? Porque yo conozco muchos casos de políticos imputados que han quedado absueltos. Es más, incluso conozco casos de alcaldes condenados en primera instancia y absueltos después. Es decir, ¿dónde se pone el límite? Y ahí quizás el problema es que los partidos políticos, todos, no voy a decir, cuando cuando en el rival político hay un imputado, le exige la dimisión, y cuando es de su propio partido. Yo creo que hay que marcar las reglas del juego. Y la imputación en derecho no significa nada, o sea, si te imputan precisamente para que puedas ejercer tu derecho de defensa. Entonces, y después hay casos de decir, a mí me parece injusto también en algunos casos que la imputación obligue a la dimisión, sobre todo depende qué tipo de imputación. Es decir, seamos serios, es decir, no es lo mismo que te imputen porque han pillado que te hayan pillado saliendo del banco, o que te registran el ayuntamiento y encuentran, como pasó con algunos responsables políticos, con bolsas de dinero debajo del despacho, que es un tema evidente, y otra cosa es cuando hablan de una supuesta denuncia por una licencia, que en muchos casos hay informes contradictorios y que a veces el alcalde va imputado siempre tiene que tomar una decisión. Es decir, yo creo que la casa del candidato... pero a veces imputados. Es decir, yo creo que, por eso hay que decir, por ejemplo, de esos 100 imputados que se hablan ahí, yo no conozco todos los casos, ni siquiera de todos los partidos. Y posiblemente haya supuestos de imputaciones que creo que a lo mejor deberían dimitir de un partido u otro, y otros imputados que creo que honestamente no tendrían por qué dimitir sin saber de qué color político tiene. Yo creo que esa caza del candidato pero no crees que la situación es extraordinaria para que se sea especialmente cuidadoso. Claro, ¿No crees que estamos en una situación extraordinaria con una cierta obligación de responsabilidad por parte de los partidos políticos? Porque estamos en un momento de crisis económica, porque se está demostrando que en determinados países en los que la política convencional no funciona, aparecen experimentos que no son agradables para nadie. Estáis presuponiendo que os 100 imputados son personas que roubaron cartos, pero non ten por qué, como decía perfecto, un imputado, máis que un responsable político, un alcalde, como perfecto como a mí, que firmamos licencias todos os días, que firmamos autorizacións, que firmamos permisos, un imputado pode pasar calquera problema, se derrumba unha obra, que estás facendo públicamente, morren 2 traballadores, ti diches esa autorización, se detecta calquera anomalía no expediente e automáticamente vas imputado e non tuveches responsabilidade ninguna. A lo mejor estoy hablando yo de más, probablemente. Yo creo que ni siquiera hay que llegar a una cuestión legal como imputación. Yo he visto, porque me venga a la memoria, 2 alcaldes que le han obligado a derribar parte de su casa porque era ilegal, derriban la casa o la parte que hayan hecho de más y siguen siendo alcaldes. Pero qué capacidad moral tiene una persona siendo alcalde para poder mandarle a los demás ciudadanos a seguir que siga cumpliendo la ley cuando él incumple la ley. Yo creo que ese es un motivo, por ejemplo, para dimitir y ser cesado, incluso, que no se puede, pero para dimitir en ese mismo momento. Y eso en Galicia lo hemos visto.
E, en todo caso, cantos cidadáns de outras profesións están imputados tamén. Bueno, ¿no? pero es diferente, ¿eh? Ser un representante público que administra el dinero de los demás a trabajar en una persona privada. Es distinto. Y además parecerlo, y eso no hace ningún... Insisto, estoy hablando de más esta noche, pero tengo la sensación de que a veces los dos partidos mayoritarios se ponen de acuerdo en cosas que nos llaman la atención. No estáis de acuerdo en nada, pero para otras, algunas cosas estáis de acuerdo. Yo creo que a veces porque ao final os que somos políticos, que coñecemos a política desde dentro, como pode ser o caso perfecto meu, pensando de maneira diferente e con ideoloxía diferente, sabemos tamén, é dicir, que e nos fastidia que cando un, como no caso non, se no caso perfecto estou seguro que é igual, que un se dedica ao seu traballo voluntariamente, con dedicación, que se dedica con toda... Lo que me parece serio es que el secretario de organización del Partido Socialista estaba diciendo que hai imputados de primeira e imputados de segunda. E coa mellor das vontades do mundo, que ao final que 100 personas que estén imputadas de 82.000 los que son honrados tendréis que exigir, impregnando a imaxe de todos os políticos. Precisamente los que son honrados tendréis que exigir más mano dura. Sí, y ser más pero sabendo, insisto, que un condenado evidentemente ten unha sentencia encima, un imputado pode estar por múltiples circunstancias. Tenemos que marcharnos, seguro que seguiremos hablando de los imputados. A la velocidad que va la justicia en España, probablemente para que haya alguien condenado tienen que pasar 108 años y ya no habrá... repito, conozco alcaldes que han sido absueltos en última instancia y que se hubiese cometido también una injusticia. Tenemos que irnos, señores. Ha sido un auténtico placer. Carlos, Iván, perfecto. Fran, gracias por acompañarnos esta noche. Regresamos mañana a partir de las 10 menos 20, como siempre en directo. Les dejo con los titulares del día. Sean felices.